el grandioso día, Easter, día de la resurrección. El Señor ha resucitado. El gran mensaje que recibieron las hermanas que fueron a la tumba de las dos Marías, ¿verdad? Y le dijeron, vayan rapidito a compartir ese gran mensaje. No tengan temor, pero con mucho gozo, vayan y compartan este mensaje de resurrección, lo que todos estaban esperando. El antídoto para lo que estaban pasando todos los hermanos en aquel entonces, aquel sábado, estuvieron cansados, atemorizados, escondidos, tristes, al saber que su maestro había sido muerto. Y no había esperanza alguna, pues estaba enterrado, estaba puesto en un sitio, cerrado aquel sepulcro con una gran piedra. Lo único que quedaba era el desconsuelo, la falta de esperanza. Pero tener estas mujeres, esta gran noticia en la mañana, era algo que iba a romper con todo lo que hubiera en cuanto a temores, dudas, miedo, desesperanza. Esa gran noticia de salvación de que Jesús había resucitado era lo que fueran a compartir ellas. El ángel les dijo, vayan y compartan esto con los demás discípulos. Y Jesús, cuando aparece ahí con las mujeres, igual, vayan, no te me quedes aquí conmigo, corre a llevar las noticias a mis hermanos y dile que voy a verlos allá en Galilea. Amén. Amén. Así que ese es el gran mensaje de la resurrección. Tú y yo hemos recibido salvación, hemos tenido un encuentro con el Cristo resucitado, y nos dice lo mismo. Y ahora, con gran rapidez, a compartir el Evangelio, las buenas noticias de salvación. Que no tengan temor, no hay que tener miedo como está la circunstancia, como está el mundo hoy en día. No tengan temor, sino ten gozo de que Jesús se levantó entre los muertos. Amén. Y ve y comparte esa gran noticia de salvación. Amén. Así que hemos tomado esta porción. Hay muchas partes en la palabra de Dios que nos hablan de estos grandes eventos, la crucifixión y también la resurrección. Tendríamos mucho tiempo que estar hablando sobre este mismo asunto, lo tenemos todo el año para seguir hablando, ¿verdad? Porque Dios nos permite, seguimos hablando sobre este gran evento. Pero en realidad vamos a concentrar en lo que Pablo nos deja ver acá en este capítulo 15, que es el capítulo más largo de la Biblia, que narra estos eventos. Los evangelios, ya vimos en la escuela dominical que en los evangelios aparecen los encuentros de Jesús con cada una de estas personas que fueron a la tumba, ¿verdad? Y también con los discípulos. Y una de las cosas bellas de los evangelios, lo que más me llama la atención, lo que más me gusta, no es la parte de las mujeres en el sepulcro, no es cuando hay dos eventos grandes que yo siempre tengo muy cerca en mi corazón. Uno es cuando Jesús aparece a Pedro allá en la orilla del mar de Galilea y lo restaura, lo pone de vuelta al camino. Recuerde que Pedro se sintió mal y cansado y con miedo y defraudado, por así decirlo, y se fue de vuelta a pescar, a la vieja vida, a pescar. Y Jesús se aparece con él ahí y se sienta con él, y de uno a uno, después de la primera parte que me gusta, que es el desayuno con Jesús. Tu tiempo más preciado, por eso se dice que es tu tiempo en la mañana con Dios, ¿verdad? Sentar en oración, tu tiempo de compartir con Dios al comienzo del día. Y esto fue lo que Jesús hizo. Apareció ahí en la orilla del mar de Galilea, ya estaban pescando, nada pescando toda la noche. Le dijo, hijito, ¿tienes algo que comer? ¿Han pescado algo? No, no, pescado nada toda la noche. Ok, tira la red a la derecha. Con Dios, a tener tu tiempo, una gran cantidad de peces. Y cuando vienen a la orilla se dan cuenta que es el Señor. ¿A qué se encuentran? A Jesús, sentado. Ya tenía preparado su pescado, su desayuno. Lo que están buscando está en el lugar equivocado. Aquí es que está. Siempre estaba conmigo. Lo que tú necesitas está en las manos de Jesús. Por eso me gusta mucho esa porción de desayuno con Jesús. Usted viene a desayunar con Él y todas sus necesidades van a estar cubiertas. Lo que usted está buscando está siempre a los pies del Maestro. Busque Amén. Al Maestro y encontrará lo que tú estás buscando. Amén. Amén. Luego, como les digo, es la recomisión de Pedro, porque todos somos como Pedro, que de cierta manera fallamos de muchas maneras, de muchas formas, pero Dios, el Maestro, te toma y te llama a través de decir, tú me amas, apacenta mis ovejas, tú me amas. Si la recomisión de Pedro, que lo regó 3 veces, y el Señor le dice 3 veces, tú me amas, y no lo desechó, sino que lo recomisionó, lo levantó, lo restauró y lo envió de vuelta al camino de salvación. Y eso es lo que me gusta del Maestro, que el Maestro no nos va a destruir, no nos va a despreciar, no nos va a descartar porque no seamos completamente fieles, completamente buenos como muchas veces queremos ser, porque fallamos de muchas maneras, como les digo, pero el Maestro está ahí para restaurarnos y levantarnos. Todo lo que tenemos que hacer es pasar tiempo con Él. Desayuno con el Maestro y Él te va a restaurar, Él te va a devolver lo que tú has perdido en tu caminar. Amén. Ese es el mensaje del Evangelio, las partes que más me llaman la atención, más me gustan
de este evento de la resurrección. Ahora, viendo a Pablo ya en su caminar, después que Pablo, usted ya conoce su historia de Pablo, cómo él se encontró con Jesús en el camino de Damasco, cómo Pablo tiene un encuentro con Cristo resucitado. Y recuerde el mensaje de Pablo. Pablo dice en Gálatas 6:14, lejos esté de mí gloriarme en otra cosa que no sea en la cruz de Cristo. Amén. De los Corintios dice, yo no quiero predicarle otra cosa a ustedes que no sea Cristo y este crucificado y Cristo resucitado. Él entendió que el mensaje claro está ahí. Vimos grandes hombres de Dios recientes, ¿no? Billy Graham, por ejemplo, se le preguntó muchas veces, estaba ya mayorcito, cerca de sus 90 años, murió con 99, pero ya estaba ya jubilado de su tarea de evangelismo. Le preguntaban, Billy, si tuvieras la oportunidad de predicar, ¿qué es lo que más tú predicarías? Y siempre decía lo mismo, la cruz, la cruz. Porque para él siempre la cruz es el centro del evangelio, y es lo que siempre debemos tener tú y yo en mente. La cruz es lo que nos ayuda a entender el evangelio. Y Pablo aquí nos da esas instrucciones de qué es lo que es el evangelio. Pero realmente vamos a estar mezclando estas dos porciones de los evangelios y lo que Pablo nos dice, ¿no? La porción que vamos a tomar para comenzar es esta, en Lucas 24. Vamos a leerlo todos juntos, versículo 5 en adelante. Decimos todos juntos. ¿Por qué buscáis, la pregunta, al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado, y que resucite al tercer día. Entonces ellos se acordaron de sus palabras y volvieron del sepulcro, dieron nuevas a todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Amén. Entonces oremos. Padre, te agradecemos por el mensaje de resurrección, el mensaje que tú nos recuerdas hoy, nos da fresco una vez más, y que nos recuerda la comisión que tenemos nosotros por delante de ir y comentar a todo el mundo esta gran noticia de resurrección. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, pues ha resucitado. Tal como dijo, al tercer día se levantó entre los muertos. Vayamos y compartamos esa gran noticia a todas aquellas personas que andan en temor, que andan en duda, que andan en miedo, que andan en desesperanza. En Cristo tenemos todo esto que buscamos y más también. Ayúdanos, oh Dios, a mantenerte siempre en el centro de nuestras vidas, la crucifixión y la resurrección. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puede sentarse, querido hermano. Así que, como les digo, ¿por qué buscáis? La gran pregunta que le hacen allí a María Magdalena, y la otra María que fueron allí al sepulcro. Interesante. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Una pregunta para ti y para mí. ¿Por qué buscamos en el mundo de los muertos? ¿Por qué buscamos solución para nuestra vida entre los muertos? Solución para el trabajo, para el matrimonio, para la falta de cualquier cosa que tú necesites en este mundo, la buscas entre las personas, entre la gente que no pueden ofrecerte nada más que lo mismo que tú tienes. ¿Por qué buscar entre los muertos al que vive? Cristo es el que vive. ¿Ven? Cristo es el que vive. Nunca te olvides eso. Jesucristo vive. Amén. Como dice el cántico, porque Él vive, triunfaré mañana. Amén. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque Él vive. ¿Ok? Esa es la clave. Así que la pregunta que hicieron a las hermanas fue esto: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Y recuerda lo que dice: acordaos de lo que les dijo el maestro, que lo que les habló cuando estaba en Galilea. Nos pasa que nos podemos muchas veces a perder la memoria. Acordaos de lo que Jesús nos dijo. Por eso dice: leer la palabra, permanecer en ella, pasar tiempo con ella para que nos podamos acordar cuando el Espíritu Santo nos traiga a memoria las cosas que hemos leído, que hemos aprendido. Acordaos de lo que nos dijo el Señor, lo que habló el maestro cuando estaba en Galilea, diciendo que era necesario. La cruz de Jesús no fue una casualidad. La cruz de Jesús no fue algo que fue inventado, que fue digamos porque Judas lo traicionó, no porque los fariseos hicieron complot contra él. No, de todo esto era el plan de Dios. Siempre fue escrito, desde Génesis 3:15 nos habla del protoevangelio, de cómo Jesús iba, el hijo que vendría de la simiente de la mujer, vendría a ser crucificado. Cómo el enemigo iba a poder entonces tomarle el cañar, pero no
pero Jesús iba a aplastar la cabeza a la serpiente. La victoria estaba allí en la cruz. Sí iba a ser maltratado. Usted lo ve en Isaías 53, cómo Jesús fue maltratado, como ningún otro hombre pudieras tú decir que haya sido azotado como Jesús. Sin embargo, era necesario, porque era el plan de Dios. Era necesario, porque era la solución de Dios al problema de la humanidad del pecado. No había otra forma de salvar a la humanidad que no fuera a través de la crucifixión. Es el elemento importante que une el amor y la justicia de Dios. Es lo que Dios decía: no puedo dejar pasar por alto su pecado, porque no puede el pecado convivir con un Dios santo. Exigía de Dios una justicia, que el pecado fuera pagado completo. La paga del pecado es la muerte, la justificación de la humanidad vendría por la muerte. Pero Jesús tomó ese lugar, porque Dios, mirando que no había nadie en este mundo que pudiera tomar el lugar de la humanidad, porque no había ninguno perfecto, nadie bueno, nadie que buscara de Dios, nadie que quisiera hacer las cosas de Dios. Por tanto, ¿qué pasó? Dios dice: yo voy a enviar a mi Hijo único a tomar el lugar por la humanidad. Y allí Jesús, en aquel lugar, esa crucifixión, era necesario que fuera Jesús a morir por nosotros. Además de eso, cumplía las profecías que había en la palabra del Señor. Pero más que todo era necesario porque no habría otro medio. Jesús fue orando a Getsemaní, decía, oró 3 veces fuertemente: Padre, si es posible, pasa de esta copa. Quiere decir: Padre, si hay otra manera de que la humanidad sea salva, si habría otra manera en que pudiéramos salvar a esta gente que no tiene cómo estar bien contigo, que no hay otra solución, pasa de esta copa, que no tenga yo que ir a la cruz, que no tenga que yo sufrir lo que voy a pasar. Lo que hacía que Jesús estuviera agonizando al punto que sus lágrimas caerían como gotas de sangre, era esa agonía de tener que estar en la cruz del Calvario, de cargar el pecado a toda la humanidad, y más que todo de tener que sufrir la separación de su Padre Celestial. Y usted ve las palabras de Jesús, unas más conmovedoras son estas, cuando dice: Elí, Elí, lama sabachthani. ¿Por qué, Dios mío, me has abandonado? Porque Dios no puede convivir con el pecado. Dios no puede ver a Jesús cargando el pecado a toda la humanidad y seguir en comunión. La separación de Cristo del Padre fue lo peor que pudo haber pasado en su vida. La agonía más grande no era tanto el pecado, sino la separación del Padre. Y es lo que pasa contigo y conmigo. No habrá cosa peor para la vida de las personas que no quieren creer en Cristo que pasar una eternidad sin Dios. Imagínate que Cristo clamó: Elí, Elí, lama sabachthani. Y luego hizo 3 horas en la cruz del Calvario, agonizando allí. El tiempo de oscuridad que hubo, sabemos que estuvo 6 horas colgado, pero hubo 3 horas de oscuridad. Y el tiempo que él sintió la separación de Dios, de su Padre. ¿Cuánto más tendría que sufrir la humanidad que no acepta a Jesús, que tenga que pasar la eternidad separado de Dios por causa de que no recibieron a Jesús? Era necesario, por muchas razones, las que le he contado, muchas más. Era necesario, pero no era el final. Si era necesario que llegara hasta lo último y clamara: consumado es. Haciendo esto, ver que ya la obra estaba completa, que ya podía sentarse a la diestra del Padre o se levantara entre los muertos. Ya hizo la obra que vino a hacer, que era salvar la humanidad. Ya estaba todo hecho, estaba el pago completo, la satisfacción completa de parte de Dios. Pero realmente no era el final, porque al tercer día se levantaría entre los muertos, como bien dijo. Cumplió su promesa. Varias veces le había prometido: será entregado en manos de pecadores. Los fariseos me van a hacer complot contra mí. Hay que me va a traicionar. Judas lo traicionó. Todo esto. Pero el tercer día, el pero que tiene que tener en cuenta es que acuérdense que Jesús había dicho anteriormente: lo que él dijo lo cumplió. Pero el tercer día se levantaría, y lo hizo. Por tanto, me corresponde a ti y a mí ir a dar las nuevas de que Jesús ha resucitado, se ha levantado de entre los muertos. Todas estas cosas que tú y yo hemos aprendido durante los años que estamos viviendo y caminando con Jesús, no nos callamos la boca. Si nos callamos, pasará lo que decíamos la semana pasada: las piedras hablarían por nosotros. No permita que las piedras tomen tu lugar en proclamar el Evangelio. No permita que los ángeles tengan que tomar tu lugar para proclamar el Evangelio. Es un privilegio que tú y yo tenemos. Es algo tan grandioso que Dios nos ha dejado a ti y a mí de compartir el Evangelio, que nadie más tiene ese privilegio que tú y yo tenemos. Pero tenemos que proclamar el Evangelio completo, como Pablo nos habla acá en el capítulo 15 de 1 Corintios. Nos dice el versículo 3: porque primeramente os he enseñado lo que también os he anunciado,
y anunciar lo que yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Esa es la primera parte del Evangelio. Cristo vino para morir, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó y al tercer día, conforme a las Escrituras. Es el Evangelio completo. La muerte de Jesús, el entierro, pero el tercer día, la resurrección. Y hay más. Tenemos entonces la ascensión de Jesús al cielo, después que de ahí en el libro de los Hechos lo puede revisar. Así que incluye el nacimiento virginal de Jesús, incluye que viniera y muriera en la cruz, incluye la sepultura, incluye la resurrección, que es la piedra angular, porque nadie más se ha levantado de los muertos. Dime a alguien más que se ha levantado de los muertos. Solamente creo que Jesús levantó, pero murieron otra vez. Y Jesús fue, curioso que Jesús fue el octavo en la resurrección, pero primero, el único que no volvió a morir. Y se levantó el día primero de la semana. Tiene que usted mirar un poco más en detalle todo lo que pasó y cómo eran las fiestas de judías y cómo era lo que se decía, que tenía que observar el Cordero de Dios, que fuera como Jesús fue, sin manchas, sin arrugas, sin todo, ¿verdad? Y que fuera expiado, que fuera usado para la expiación el día 14 de Nisan. El 16 era el día de la fiesta, de los frutos. Y es cuando Jesús se levanta entre los muertos, domingo, el día 16 de Nisan. El día de los primeros frutos. Y ese es Cristo, el primero fruto para que nadie más tomara su lugar. La primacía es de Cristo. Y es el octavo día, entre otras cosas. Nuevo comienzo, habla la palabra de Dios en cuanto a los números. El nuevo comienzo, el nuevo pacto, la nueva trayectoria, el nuevo pueblo de Dios, la iglesia de Cristo. Al tercer día se levantó entre los muertos. Y no hay duda, porque hay muchos testigos de la resurrección de Jesús. No es nada aquello que se robaron el cuerpo, que lo ocultaron, no. Tantas teorías que hay en cuanto a querer denigrar o disminuir la importancia de la resurrección, pero hay muchísimos testigos oculares. Y aquí Pablo nos narra algunos de ellos para que no haya quede duda. Dice que realmente que después que se levantó de los muertos apareció a Cefas, recuerden, a Pedro, y después a los 12. Después dice que apareció a miles, a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos de ellos viven todavía aún. Sí, en el tiempo que Pablo estaba escribiendo, diciendo esas cosas, podían ir y preguntarles. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y por último a mí como un abortivo, como si ya no hubiera chance. Dice Pablo, yo no merecía ser llamado por el maestro, pero a mí como un abortivo, como si fuera algo de último, fuera de tiempo. Se llamaba Pablo el apóstol 13, porque aunque los discípulos pensaron que había que tomar el lugar de Judas, tomaron y echaron suerte y todas las cosas, sabemos que realmente no tiene que haber sido ninguno de estos dos que tomaron, Matías o el otro que había tomado, sino de que el que estaba reservado de parte de Dios para tomar el lugar de Judas o para ser el apóstol 12, pues sería Pablo. Pero en realidad Pablo fue una gran bendición, que nos dejó la tercera parte del Evangelio del Nuevo Testamento para nosotros. ¿Okay? Sigue diciendo, el encuentro con Cristo transforma. Por eso que Pablo fue transformado. Por eso que todos aquellos hombres que vieron a Cristo resucitados fueron transformados. Por eso no tuvieron tanto valor para predicar el Evangelio. Tuvieron valor para dejar y pasar por las dificultades cualquiera que fueran. Para tener que fuera aserrados, para que fueran, digamos que maltratados, para que fueran muertos de muchas maneras y castigados. No les importaba. Porque es que el encuentro con el Cristo resucitado cambia las vidas. Y espero que la tuya también sea cambiada una vez que usted haya estado en un encuentro con el Cristo vivo. Porque nuestro Dios no es un Dios muerto como todos los demás. Por ahí tienen la gente, sus dioses, pero son dioses muertos. Pero el tuyo y el mío es un Dios vivo. Dice Pablo, 1 Corintios 15, 9, que yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno siquiera de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero mire bien, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Cuando usted se ponga a pensar, cuando usted canta con tanto ímpetu, con tanto deseo,
si no fuera por tu gracia, ¿qué sería de mí? Porque es la gracia de Dios la que nos hace estar de pie, la que nos hace estar aquí hoy, la que nos hace celebrar de Dios, la que nos hace hablar de Cristo. Es su gracia. Por su gracia soy lo que soy, por su gracia tengo lo que tengo. Es por su gracia, no es por nada que tú hayas podido lograr en este mundo. Y la gracia es favor no merecido. Y la gracia viene de parte de Cristo, porque dice que la salvación fue algo grandemente, aunque es gratis, no es barata, porque le costó precio de sangre a Jesús. Es la salvación más cara de la humanidad, pagada con sangre y no con oro ni plata, nos recuerda el apóstol Pedro. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano. Esa es la parte importante, que la gracia de Dios está disponible para todo el mundo. Cristo fue a la cruz, dice, porque es para todo el mundo la salvación, todo el que quiera recibirlo. Pero mucha gente lo rechaza. Y usted mira allí el ejemplo en la cruz del Calvario, un gran ejemplo que divide la humanidad en dos. Cristo en el medio muriendo por la humanidad de todo el mundo. A su derecha, un ladrón que estaba muriendo por lo que estaba haciendo, muriendo en su pecado, por ser pecador, por haber sido un ladrón, por haber sido aquel que estaba siendo castigado por lo que había hecho. Y justamente estaba pagando por lo que estaba haciendo. Sin embargo, el otro, a su izquierda, por ejemplo, estaba arrepentido, aunque estaba pagando por lo que estaba pagando igual que el otro, pero estaba arrepentido. Decía, maestro, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Es decir, criticó al otro que decía, ¿por qué tú injurias a este hombre que en realidad no hay nada malo en él? Tú y yo estamos pagando por el castigo que merecemos, pero este hombre es un hombre justo. Él reconocía que Jesús era un hombre justo, por tanto decía, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué responde Jesús? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, 3 personas allí, 3 cruces, usted lo ve siempre por ahí en las películas, o los dibujos o todo, 3 cruces. Un hombre muriendo en su pecado, porque no quería reconocer. Dice, si tú eres el Cristo, bájate de la cruz. Sálvame también a mí. Queremos la bendición, pero no el que bendice. Queremos que alguien que me ayude, pero no quiero rendir mi vida a Él. Y esa es la mayor parte de las personas, camino ancho, la gente que quiere a Cristo por lo que da, por sus bendiciones, pero no quieren una relación personal con Él. Por otro lado, tenemos el camino estrecho, que hay personas que sí deciden decir, ¿sabes qué? Te necesito. Acuérdate de mí cuando andes en tu reino. Ayúdame, quiero entregar mi vida. Por eso Jesús, reconociendo la diferencia de corazones, dijo, hoy estará conmigo en el paraíso. El otro no dijo nada. A este dijo, hoy estará conmigo en el paraíso. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí se divide el mundo se divide en esas dos porciones, los que creen y los que rechazan a Jesús. Así que a unos la gracia les resuelve, les viene bien, como dice Pablo, no ha sido en vano, pero a otras personas, por más gracia que tú les des, por más gracia que ven, que reciben, no les sirve de nada porque no va acompañada de fe, no son salvos. La gracia es en vano para muchos, pero es buena para otros, aquellos que reciben la gracia, como dice Pablo, por la gracia soy lo que soy. Y dice, pero la gracia de Dios no ha sido en vano. ¿Por qué? Porque he respondido correctamente a esa oferta de salvación. Antes bien he trabajado mucho más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Él reconoce que todo lo que sabe, todo lo que tiene es de parte de Dios. Él reconoce que lo que ha hecho ha sido porque la gracia de Dios ha obrado en él y a través de él no se gloria de nada, sino en la gracia de Dios y en la cruz de Cristo, como decíamos ahorita. Porque o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Así que todos los que hemos creído porque alguien más nos ha predicado. Así que de eso tenemos que hacer. La gracia que recibimos, como dice la palabra, recibes de gracia, dad de gracia, para que otros más también puedan ser alcanzados de parte de Dios. Así que la resurrección es la piedra angular, es la esencia del mismo evangelio. El nacimiento virginal, la muerte en la cruz, la tumba, pero la tumba vacía. La resurrección es lo que hace la piedra angular, porque si no se levantan los muertos, no habría nada importante para nosotros, no habría nada de qué gloriarnos. Sí, un hombre grande, bueno, que hizo grandes milagros, pero ahí está, detrás de la tumba, está muerto ahí como Confucio, como Mahoma, como los demás, de nada me sirve, como Buda. Pero que el Cristo que tú y yo tenemos es un Cristo vivo, por eso es que nos gloriamos, por eso es que podemos nosotros estar contentos y hablar con todo de nuevo y morir por Él, porque realmente Él vivió y murió por nosotros. 1 Corintios sigue diciendo, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Y aún estamos muertos.
nuestros pecados. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. ¿Qué esperanza hay para los que murieron antes que nosotros? Ninguna, también perecieron si no hubiera resurrección. Y si en esta vida, hermanos, somos nosotros, esperamos nada más que en Cristo, dice Pablo, somos nada más que somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Y está bien que tengan pena nosotros, pobrecitos, mira, esperando en Cristo, si Cristo nos resucitó, mira, esperando en Cristo, sí. ¿Para qué están viviendo ahí que, mira, no hacen esto, no van a fiesta, no hacen aquello, no hacen lo otro? Porque en Cristo, si Cristo nos resucitó, ¿de qué sirve? Seríamos las personas más dignas de conmiseración, decía Pablo. No la mala noticia primero, ¿verdad? Para decir una buena después. Pero Cristo resucitó. Amén. Y nos da esperanza. La esperanza viva que recibimos nosotros, la recibimos con la resurrección. Para nosotros, para aquellos que murieron antes que nosotros, para los que han de creer después de nosotros, hay esperanza. Tenemos que creer en Cristo, en la resurrección de Él, es lo que nos da a nosotros la esperanza de poder ser personas que sabemos lo que hemos creído y a dónde es que vamos. 1 Corintios 15:20 dice, más ahora, dice, pero ahora. Sí, si no resucitó, está bien, seríamos las personas más dignas de conmiseración, tenemos también pecado, todo lo que tú quieras, pero la diferencia la hace que ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia, primero, de los que durmieron fue hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Así que hasta ahora, por causa de Adán, estábamos todos muertos. La muerte entró por causa de un hombre, por Adán, y todos morimos. Pero Cristo es el primero de los que se levanta de los muertos, el primero que venció la muerte, el primero que vive. Por tanto, ahora nosotros tenemos una esperanza también de vida en Cristo Jesús. En Cristo seremos todos vivificados. Morimos en Adán, el primer Adán, en el segundo Adán, que es Cristo, recibimos vida. Una esperanza viva que recibimos por la resurrección. Sigue diciendo Pablo, he aquí, os digo un misterio, que no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y es lo que nos llama, inicialmente, que seamos transformados, que estemos en este mundo, por medio de la renovación de nuestro entendimiento, seamos transformados cambiando nuestra mente, hasta que seamos completamente transformados cuando llegue el tiempo de irnos con el Señor. Cuando venga el rapto, seremos todos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, así de rápido, así de fácil. Y al final la trompeta, porque se tocará la trompeta, ¿no? Se va a sonar la trompeta. ¿Y qué va a pasar? Y los muertos, hemos hablado ahorita, que no hay esperanza para ellos, sí hay esperanza, porque los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros, que es lo que estén vivos todavía en el momento de la resurrección, los muertos serán resucitados. Y los que están todavía vivos, transformados. ¿Por qué? Porque esto no puede entrar al cielo, esto corruptible no puede entrar al cielo. Sigue diciendo Pablo, lo sigue explicando. ¿Por qué la transformación es necesaria? ¿Por qué es transformado? ¿Por qué? Dice, porque es necesario que esto corruptible, nuestra carne, se vista de incorrupción, y esto que ahora es mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto que está corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. Así como decir, absorbido, así como decir que la muerte será tragada por la victoria en Cristo Jesús. Ya no habrá más temor de la muerte. No tienes por qué tener temor porque Cristo venció la muerte. Pero si estás esperando y no estás completamente convencido del todo, aquí está. Cuando venga este momento de transformación, la muerte va a ser engullida, va a ser tragada por la victoria de Jesús. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Y el poder del pecado, la ley. Pero ve como dice: pero gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hay victoria en Cristo. Y Cristo venció la muerte, que es el último enemigo que dice cuando va a poner bajo sus pies, la muerte. Ya la muerte no tiene poder sobre Cristo. Usted ha escuchado la historia del padre que va con el niño en el auto, ¿verdad? Y que viene
Y el muchacho tenía problemas de alergia a las picaduras de abeja. Cuando esa abeja se cuela dentro del carro, el niño se pone paniqueado porque rápidamente se da cuenta que hay una abeja en el carro. Si me pica la abeja, me voy a complicar, puedo hasta morirme con esto. Y gritando al padre, el padre manejando y viendo aquel momento tan difícil, y el niño asustado porque la abeja, si lo pica, lo iba a enfermar y posiblemente de muerte. Y el padre toma, y la única solución que tiene es tomar la abeja con sus manos, la toma con sus manos y la deja que la abeja lo pique. Y luego la suelta. Papá, la abeja, zumbado. Tranquilo, niño, tranquilo. Mira la abeja, papá, tranquilo. Le enseña la mano. Aquí está el aguijón. ¿Sabe que la abeja cuando pica, pierde el aguijón y ya no puede hacer nada hasta que se muera? Así es con nosotros. El pecado, el aguijón del pecado es la muerte. Y Satanás viene con esa muerte a querernos picar, pero ¿qué pasa? Que el aguijón fue quitado por Cristo. Y entonces ya no hay temor. Puedes zumbar, puedes hacer todo lo que quieras, puedes como tú pasar por el zoológico con tu hijo, con un nieto, lo que sea, y tú ves pasar por el zoológico y el león llega y tú dices, oh, el niño se asusta, papá, abuelo, mira el león, tranquilo, está dentro del cage, está encerrado. Así es el diablo, anda nomás haciendo bulla, haciendo sus cosas, pero ya su aguijón fue quitado en la cruz del Calvario. Dice Cristo que él exhibió públicamente a los poderes, desarmó los poderes, todos los principados, y lo exhibió públicamente ahí en la cruz del Calvario. La cruz dio la victoria, la resurrección selló la victoria. No hay por qué tener temor. El enemigo lo más que puede hacer es gritar, lo más que puede hacer es alardear, lo más que puede hacer es, pero no puede, su aguijón fue quitado, ya no puede hacernos daño. Tenemos victoria. ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está el aguijón? Tu victoria. No puede, porque ya la victoria tiene Cristo. Cristo fue con la absorbió, Cristo la tomó, Cristo tomó tu lugar en la cruz, Cristo tomó allí el aguijón del pecado, de la ley, tomó todo sobre él para que tú y yo seamos libres ahora y podamos disfrutar de la victoria y de la esperanza que está por venir. Finalmente, lo exhortamos, la situación final que nos da Pablo acá en su capítulo 15, 58. Así que, hermanos míos, amados, si tenemos ya esa convicción, ese entendimiento que ha pasado con la cruz y la resurrección, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así que no se acaba aquí. Jesús terminó su obra, consumado es, dijo en la cruz del Calvario, pero tú y yo no hemos terminado todavía. Tenemos que seguir proclamando las buenas nuevas. Seguir firmes y adelante, como dice el himno, constantes. Pero nos exhorta a seguir creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo también nos recuerda acá, seguir creciendo en el Señor siempre, en la obra del Señor. ¿Por qué? Porque nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Siempre alguien va a escuchar, alguien se va a salvar, alguien va a responder a la gracia de Dios. El que no le resulte, se lo pierde, pero usted siga hablando, no se detenga, porque a alguien le va a ser útil la gracia del Señor. Comparta sin temor. Recuerde ahí el Señor Jesús cuando estuvo en el evento de la resurrección de Lázaro, en Juan 11, 25, 27, que Jesús se encuentra con Marta y María, cuando dice, Señor, si hubiera estado acá, mi hermano hubiera muerto. Qué gran encuentro, ¿verdad? Y Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Esa es la pregunta. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Y Marta le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Así que tú y yo tenemos que salir a predicar la palabra del Señor. Decirle, mira, yo sé que estás muerto en tus delitos, estás muerto en tus pecados, pero si crees en Jesús, Él te dice que te da vida, aunque estés muerto. Y cuando tengas vida, no morirás eternamente. ¿Quieres más que eso? Sencillamente pregúntale, ¿crees esto? Y si crees como Marta que es el Hijo de Dios, Cristo es el Hijo de Dios, entonces podrás tener vida eterna, podrás tener esperanza
podrás crecer en santidad hasta que Cristo venga. Entonces podrás decir como Pablo: yo sé que la gracia de Dios no ha sido en vano en mí. Y porque Él vive, yo viviré. Porque Él vive, yo triunfaré mañana. ¿Crees esto? Esto lo tienes que hacer. Compartir y preguntar a las personas: ¿crees esto? Oremos. Padre, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, oh Dios, porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia. Nos gozamos al recordar, Señor amado, tu resurrección. Nos gozamos al saber de que no estamos solos, de que ya todo pecado que había fue clavado en la cruz. Toda acta que era contraria a nosotros fue allí clavada, exhibida, cubierta por la sangre del Señor. Pero tenemos entrada por su sangre al trono celestial. Gracias, oh Dios, porque nos tomaste cuando estábamos. Nos has traído ahora una relación contigo, la cual nadie ni nada podrá quitarnos. Bien dice tu palabra que nada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hemos creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que fuiste a preparar lugar para nosotros, que vendrás un día una vez más cuando suena la trompeta, en un abrir y cerrar de ojos nos levantarás transformados, y nunca más esta vida mortal y corruptible tendrá valor ni poder sobre nosotros, sino que seremos transformados y entraremos en tu gloria para estar contigo para siempre. Hasta ese día, Señor, ayúdanos a crecer en tu gracia, en tu conocimiento, en tu obra, y compartamos el Evangelio y esta buena noticia de salvación con toda aquella persona que necesite escuchar. Porque tú, Señor, has vencido, te has levantado entre los muertos, tú has cumplido tu palabra de que tú te levantarías hasta ese día y vas delante de nosotros a preparar un lugar para la eternidad. Te bendecimos, te alabamos, te damos gracias en el nombre que sobre todo nombre.